Hola, mi nombre es Estefanía Gracia, soy artista plástica de la Nacional y escultora ceramista, y llegué a la cerámica por un interés, digamos, por la materia. Inicialmente entré a formarme como artista por el dibujo y después empecé a darme cuenta de la capacidad de transformación que tenía este material gracias a una quema de cerámica racú, en donde pude evidenciar esa transformación, una pieza que tenía esmalte y que pasando una hora después metida en el horno salía totalmente brillante, se craquelaba y daba unos efectos increíbles, pues lo que me llevó a la cerámica. Y a partir de esa experiencia que fue tan conmovedora para mí, empecé a investigar, a indagar y empecé como a aprender sobre la cerámica. Hola, mi nombre es Estefanía Gracia y el día de hoy vamos a desarrollar una pieza que va a ser a partir de la placa. Es una decoración y vamos a desarrollarla basándonos en dos piezas del museo. La primera, una pieza de la cultura Tumaco. La segunda, una pieza que es un tapiz muy grande, creado en 1804. Para esta práctica, que es una práctica de decoración sobre placa, vamos a necesitar arcilla. En este caso tenemos una arcilla blanca a la cual le vamos a agregar un poco de chamote y de talco para que nos aguante la contracción. Ya les explicaré un poco más adelante este tipo de procesos. Vamos adicionalmente a trabajar con un modelo, es un pedazo de cartón digamos, de la forma que necesitamos cortar. Vamos a necesitar, en cuanto a materiales de cerámica, lo que les decía, un poco de talco. Vamos a necesitar el chamote. Para la parte de la decoración vamos a necesitar engobe de porcelana, que como ya les decía, les mostraré cómo se hace más adelante, engobe con óxido de cobalto o óxido de manganeso. Aquí tenemos el material de óxido de cobalto. Y ya para la elaboración de la decoración vamos a necesitar unas imágenes en negativo o en positivo que vamos a transferir a la placa, y adicionalmente también un papel calcante con el micropunta para poder transferir también las imágenes, y un papel en donde podamos empezar a hacer toda esta serie de relieves y texturas que también nos sirve como reserva para aplicar los engobes. Entonces vamos a empezar. Bueno, iniciamos con la preparación de la masa de la pasta cerámica. Los Tumaco vivían entre el mangle y el océano, y para ellos era muy importante trabajar y preparar una arcilla que pudiera cocinarse y pudiera ser refractaria, quiere decir que aguantara la temperatura. Entonces ellos utilizaban la arena del río, del mar o del río, para agregar a su masa. En este caso vamos a agregar un poco de chamote. El chamote es un desengrasante, al igual que la arena, al igual que las conchas que también utilizaban los indígenas. Al triturarlas, esos carbonato de calcio, la agregaban y mejoraban las arcillas. Y aquí tenemos un poco de talco. Esto obviamente es porcentual a esta cantidad de arcilla. Es un 5% de talco y un 10% de chamote. Entonces vamos a empezar haciendo como la mezcla. Voy a bajar un poco la arcilla y voy a hacer unos pequeños huecos para poder agregar este material. Voy a agregarlo inmediatamente todo y empiezo a hacer la amasada. Inicialmente puedo agregar un poco, digamos, puedo meter mis dedos, pero lo ideal es que ya cuando queramos quitar la cantidad de aire, no le agreguemos, no le metamos los dedos. Ahí vamos integrando. Si sienten que está muy seco, podemos también agregar un poco de agua para humectar nuevamente la pasta. Y vamos a agregar de una vez también el talco. Entonces, es importante cuando las arcillas son muy plásticas, quiere decir que tienen el grano o la granulometría muy pequeña, o sea, el grano de arcilla es muy pequeño. Eso quiere decir que su contracción es muy alta, y este tipo de materiales que se llaman desengrasantes, como les comentaba anteriormente, es el chamote, la arena, el carbonato de calcio, que digamos lo utilizaban en forma de conchas trituradas, y también de ceniza de algunos árboles, ayudaba a que el material
no se contrayera tanto y adicionalmente hacía que fuera más fácil a la hora de secarse y que se deformara menos. Entonces por eso es que se le agrega este tipo de materiales para mejorar la arcilla y que resista más a la hora de, digamos, de trabajarla. Entonces ya en este punto ya empecé, si vieron, cambié el tipo de amasado. Aquí estamos haciendo el espiralado, recogemos todo el material y vamos poniendo en la caja. Y en este tipo de amasado, el espiralado, vamos a ver que toda la arcilla va girando y parece como un gran caracol, ¿sí? Aquí todavía tenemos un poco de material que todavía no se ha incorporado. Vamos a incorporar. Algo que es muy interesante de este tipo de amasado es que vamos a empezar a ver todas las burbujas van a empezar a salir en esta parte de acá. ¿Sí? Ahí lo vamos. Y algo que también es muy interesante es que el amasado implica no solamente tener fuerza en los brazos, sino es todo el cuerpo que en el movimiento hacia adelante va incorporando. ¿Listo? Una vez ya tengamos toda la arcilla amasada, vamos a cerrar un poco. Haciendo este movimiento. Y ahí tenemos nuestra arcilla. Y vamos a empezar a aplastarla para empezar a hacer la placa. Entonces nuevamente nos ayudamos de todo nuestro cuerpo para bajar. Entonces ya aquí tenemos nuestra arcilla. Vamos a quitar el excedente que quedó en la mesa. Quitamos aquí el excedente. Y ahora sí procedemos a hacer la placa lanzándola. Importante es que cojamos así la arcilla y la lancemos ligeramente. La cogemos nuevamente y la lanzamos hacia el otro lado. Y vamos viendo que se va alargando y se va estirando nuestra arcilla. También podemos cogerla así y vamos jalándola y estirándola. Y poco a poco se va estirando cada vez más. Entonces donde la veamos más gruesa, de ahí la cogemos y la estiramos. Y una vez ya lo tengan así, pueden pasarle la tarjeta para alisar la superficie. La recortamos en las partes que no nos sirvan. Acordémonos que vamos a hacer una esfera. Entonces ya con esta porción de acá ya vamos a tener suficiente para la esfera. Entonces esta arcilla así la podemos dejar secando un poco para que llegue ya a dureza de cuero, y una vez la tengamos en dureza de cuero seguimos trabajándola. Una vez tengamos la pieza en dureza de cuero, sabemos que está en dureza de cuero porque es mucho menos flexible y ya la podemos levantar sin que se nos dañe. Hay que igual tener mucho cuidado de no partirla, porque también si la partimos va a ser un poco más complejo. Yo tengo esta que es mi forma a partir de la cual voy a cortar, y tengo mi cortador que es una cegueta, y con esa cegueta lo que voy a hacer es empezar a cortar, haciendo presión hacia la tabla para cortar. Es importante tener en cuenta que esta cegueta no es como si fuera un cuchillo, entonces no hacemos este movimiento, sino simplemente un movimiento constante y con fuerza.
Entonces aquí ya llegamos. Si sienten que no les funciona muy bien, también pueden marcar y ya después, una vez marcando, ya ahí pueden hacer, siguiendo la línea que hicieron, pueden hacer la fuerza y hacen el movimiento. ¿Listo? Entonces ahí yo ya tengo mi corte y lo que hago es quitar el excedente. Si se dan cuenta, en este punto de dureza de cuero como resiste, pero también si lo hacemos muy brusco se nos va a romper. Y esto lo podemos ya reciclar. Entonces en este punto va a ser importante también como trabajarle un poco los bordes, simplemente haciendo presión hacia abajo. Vamos a redondear los bordes. Eso. Y podemos hacer lo mismo en el otro lado. De esta forma. Con la sagueta o con la tarjeta pueden también empezar a pulir para quitar algunas imperfecciones que tenga la placa. Y ya en este punto, una vez ya ustedes terminen de pulir, vamos a agregarle las decoraciones. Como les comentaba, parte de mis piezas, una de mis piezas es ese objeto o esa figura antropomorfa que encontramos en el museo, que es una figura tumaco. Y lo que yo voy a hacer es tomar esos elementos de plumas o esa decoración corporal que tiene y voy a agregarla en la pieza. Entonces, una vez ya tengo el estado, digamos, la pieza como yo quiero, que es un poco pulida, voy a agregarle ese tipo de elementos en la superficie. Bueno, en este punto lo que vamos a hacer es, tomando un poco de arcilla húmeda, en este caso acá, si no está muy húmeda podemos mojarnos las manos y empezar a humedecerla. Importante que esté húmeda para que podamos agregar la decoración y el diseño de las plumas que vamos a hacer, inspirados en esta pieza tumaco. Entonces aquí estoy revolviéndolo muy bien, que me quede bastante húmeda la arcilla para que se adhiera bien y no tengamos problemas después. Adicionalmente a trabajar con arcilla un poco más húmeda, vamos a también a trabajar con un poco de barbotina de la misma arcilla y vamos a asignar una zona en donde vamos a agregar la barbotina para humedecer un poco y para poder pegar la superficie. Podemos, si queremos, rayar. En este caso no lo voy a hacer porque voy a presionar muy bien y vamos a colocar donde vamos a tener los pedacitos de arcilla. Entonces lo que voy a hacer es coger un poco de arcilla y hacer como unos larguitos, como unos rollitos pequeños. Importante es la punta y una vez tenga la punta, sí, lo que va a hacer es empezar a pegar. Hago nuevamente la punta y pego. Y ahí es muy importante que esté bastante húmeda la arcilla para que vaya a pegarse bien y haya compatibilidad entre las humedades. Si ven que se seca mucho la arcilla sobre la superficie, pueden normalmente volver a agregar un poco de barbotina para asegurar el pegado. Entonces, algo que me parecía muy bonito también en cuanto a estas esculturas es que ellos les daban mucha importancia a los animales y cada uno de los animales tenían como una simbología. Las aves representaban el cenit, que era el plano superior, y le daban a los hombres esas fuerzas de esas aves y, digamos, la visión del águila, entre otras cosas. Entonces, por eso me interesó desarrollar dentro de esta pieza este tipo de elementos que serían las plumas, que también no solamente vamos a encontrar en figuras de los tumacos, sino también vamos a encontrar en otros grupos indígenas o culturas precolombinas también. Entonces recordemos que es muy importante que esté húmeda la arcilla que estamos pegando para que haya una buena adhesión. Importante que hagamos la presión al final porque eso es lo que nos va a asegurar que se pegue. Si le trabajamos mucho y con las manos secamos la arcilla,
al final va a estar muy seca y no se va a pegar de la misma forma. Por eso es importante que hagamos presión, que aseguremos que nuestras manos no estén tan calientes. Hay personas que tenemos las manos calientes, y que logremos pegarla muy bien. Entonces voy a dejar esta zona aquí y voy a hacer otra en este lado de acá. Entonces aquí voy a volverle a agregar un poco de barbotina, ya se secó. Para terminar esta zona de acá. Recordemos que la placa tiene que estar en dureza de cuero para que nos permita que se adhiera bien todo este material que lo estamos agregando. Si en algún momento también sienten que las manos ya están llenas de arcilla, pueden quitarla, limpiarse las manos para otra vez, ya sea con la tarjeta o con una esponja. Entonces aquí volvemos a humedecer un poco la arcilla. Estaba secando para asegurar que nos vaya a quedar súper bien pegado. Listo. Entonces aquí voy a hacer otro movimiento, no lo voy a hacer como tan recto, sino voy a empezar a hacer otro tipo de movimiento para que también estas plumas parezcan como un tipo de planta. Y ya una vez así, ya terminamos nuestro anexo, digamos, inspirado en la cultura Tumaco. Una vez lo tengamos así, vamos a esperar un poco a que se nos seque y vamos a aplicar el engobe. Una vez ya tengamos seca nuestra parte que acabamos de poner, que es esta, la de la textura, vamos a agregarle una capa de engobe de porcelana. ¿Qué es el engobe? Es una arcilla que está más líquida y que sirve para dar color a otra arcilla. En este caso, digamos, tenemos la porcelana. La porcelana es un tipo de cerámica. Dentro de la cerámica encontramos tres tipos de arcillas. Una es la terracota, la segunda es el grés y la tercera es la porcelana. Y la porcelana va a ser un tipo de arcilla que tiene alto contenido en alúmina en sílice. Es como un tipo de arcilla primaria y por eso va a ser tan blanca. Es un tipo de arcilla que se llama kaolinita. Y esta, por ejemplo, se consigue aquí. En Colombia tenemos diferentes lugares, en Antioquia hay un montón de lugares donde se consiguen este tipo de arcillas, de kaolinitas, y de ahí viene esta arcilla, ¿sí? Entonces lo que uno hace para volver esta arcilla porcelana, esta arcilla un engobe, es agregándole un poco de agua, haciéndolo como la barbotina, que la barbotina es la arcilla con un poco de agua revuelta, y una vez disuelta, si vemos aquí está como un poco más sólida, es la parte más líquida, y esta arcilla, que es la porcelana, con un poco de agua ya nos va a dar una textura de este tipo. Con este vamos a empezar a aplicar sobre la superficie en otra arcilla. Uno puede hacer arcillas, uno puede utilizar arcillas para hacer diferentes tipos de engobe. La arcilla roja te da un engobe rojo y así sucesivamente cada arcilla nos puede dar un engobe que se llaman engobes coloidales. Los precolombinos utilizaban mucho este tipo de engobes, o sea, arcillas de color que agregándoles un poco de agua y disolviéndolas aplicaban sobre otras arcillas y así generaban todas sus gamas de color. Entonces, en este caso, vamos a trabajar sobre esta placa y la porcelana. Esta porcelana normalmente en la época precolombina aquí teníamos muchos vestigios de caolín, pero lo que más se conseguía era la terracota, por eso no trabajábamos tanto aquí la porcelana. Sin embargo, podemos ver en varias de las piezas algunos colores blancos que se sacaban a partir de estas arcillas. Vamos a aplicar el engobe, vamos a coger el pincel, revolvemos un poco porque siempre tiende a decantarse, porque finalmente esa arcilla es muy importante cuando hagamos un poco de engobe, siempre tamizarla para que nos quede como lo más fino y todo lo que es más denso pues digamos lo tamicemos y lo dejemos como muy bien preparado. Entonces aquí tenemos ya la porcelana y voy a empezar a aplicarla. Voy a facilitarme un poco poniendo una torneta abajo para que podamos subirla. Entonces ahí tenemos nuestra torneta y la torneta nos va a facilitar este movimiento para que podamos engobar. Entonces lo que yo hago es aplicar primero los bordes.
Normalmente los engobes se aplican, dependiendo de la densidad en el que uno lo deje, entre 2 y 3 veces. Entonces aquí vamos a empezar por los bordes. Y después vamos a procurar hacer la parte del centro. Si uno quiere que le quede muy bien aplicado, procura hacer en el mismo sentido y en la siguiente capa hace en el otro sentido. Entre capa y capa es ideal dejarlo secar. Y lo mejor es poderlo aplicar en dureza de cuero, porque ahí va a absorber rápidamente la arcilla y el engobe. Entonces aquí voy a hacer con mucho cuidado, porque lo que yo quiero es que me quede el color de la arcilla de abajo. Entonces no lo voy a untar por todos lados, sino solamente en un sentido, para evitar que la parte de adentro me quede de color blanco. Y lo mismo voy a hacer en esta de acá. Y voy a esperar a que se seque, y recuerden aplicar entre 2 y 3 capas para asegurar que quede bien, digamos, el grosor de la capa, el grosor del engobe, y que no les vaya a quedar como unas manchas y unas vetas. Entonces aquí lo dejamos secar y ustedes ya aplicarán entre 2 y 3 capas dependiendo de cómo lo vean. Si lo ven un poco, si alcanzan a ver todavía la arcilla de abajo, aplicarle 3 capas, y si no, si lo ven más o menos así, eso le harían solamente aplicar 2 capas. Bueno, una vez ya trabajado más en el detalle, como ven aquí está un poquito más detallado, eso me ayudó también, el engobe hace que podamos trabajarlo más y depurar un poco más las formas. Una vez tengamos el engobe seco, vamos a empezar a hacer la parte de la decoración. ¿Cómo es la parte de la decoración? Vamos a apoyarnos ahí en ese momento en el papel calcante, el micropuntas, para hacer el diseño que queramos y podamos transferir, y después con los óxidos de cobalto vamos a empezar a desarrollar estos patrones. Entonces el papel calcante nos va a ayudar a poder guiarnos, para los que se sientan todavía les dé un poco de miedo directamente trabajar sobre la placa. Lo que vamos a hacer es, cogiendo la imagen que tengamos, que en este caso yo ya tengo aquí 2 diseños, esta imagen con micropunta, dibujado con un micropunta, vamos a poder trabajarlo y vamos a poder transferirlo en esta plataforma para que sea mucho más fácil después trabajar con el óxido de cobalto. El óxido de cobalto es normalmente, según lo que tengo entendido, es una fumarola de un volcán submarino, y es esa fumarola la que genera el óxido de cobalto. Es un óxido que tiene alto contenido, digamos, de saturación. Con muy poco se puede saturar mucho, o sea, da el color muy fuerte. Y este tipo de óxidos nos va a permitir generar este tipo de colores azules. De hecho, los japoneses, los chinos, digamos, la porcelana china es muy conocida por este tipo de coloraciones, porcelana con óxido de cobalto. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a generar una gradación de color. Es el mismo óxido de cobalto, pero es la cantidad de óxido de cobalto que pongamos la que hace que se vea más oscuro o más claro. Y para eso tengo preparado acá unas coquitas para poder ir saturando menos o más este óxido de cobalto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar? Vamos a empezar trabajando y dibujando sobre el papel calcante alguna forma que a ustedes les interese. En mi caso, pues yo ya me adelanté, hice el dibujo. Si ustedes quieren hacerlo a mano alzada o quieren directamente dibujarlo, voy a hacer adicionalmente un dibujo muy pequeño para que vean cómo se trabaja en este. Es simplemente, van a coger el micropunta y van a dibujar lo que ustedes quieran. Voy a hacer una flor acá. Entonces, bueno, es una flor hecha rápidamente para que entiendan, digamos, como la dinámica.
Y lo que yo hice fue tomar algunos referentes que vamos a encontrar en el tapiz que encontramos en el Musa. Este de acá es un patrón inspirado en ese tapiz. Son flores, digamos, de la época colonial. Normalmente los tapices eran utilizados para dar calor en las casas en las épocas de invierno. Obviamente acá en Colombia pues no teníamos esa necesidad, pero igual se trajo ese conocimiento y se empezó a divulgar y desarrollar aquí en algunos lugares, en este caso pues en algunos conventos. Y vemos este patrón, y aquí también tenemos otra que es como unas sombras de algunas hojas de una fotografía que tomé, entonces quise traerla para poder ponerla. Entonces, una vez tengamos los dos dibujos, voy a cortarlos para ya empezar a ponerlo. Y lo que vamos a hacer es sobre el lado que dibujamos, vamos a voltear y vamos a ponerlos al revés y vamos a ubicar donde queramos. Entonces, digamos, en este caso voy a ponerlo acá. Una vez lo tengamos puesto, vamos a presionar suavemente, sin hacer mucha fuerza, pero que veamos que se quede pegado el papel sobre el engobe y sobre la pieza. Entonces yo lo que hago es con la uña hago un poco de presión. Y esto nos va a ayudar, es como una guía, si se dan cuenta, va a copiar todo el diseño. ¿Sí? Entonces aquí hice el ensayo con dos marcadores. Hay unos que van a dejar la huella mucho más fuerte, otros menos. Es cuestión de que ustedes ensayen en sus casas cuál es el que tienen y cuál es el que les funciona mucho mejor. Entonces voy a hacer aquí lo mismo con este. Voy a cortarlo primero. En ocasiones ustedes también pueden utilizar esa tinta, digamos el micropuntas, hasta 2 o 3 veces dependiendo de la fuerza que tenga la tinta. ¿Y por qué funciona también el papel pergamino? Porque no va a absorber la tinta, sino al contrario, va a dejarla superficial y ya cuando lo humedecemos se va a despegar. Entonces esta de acá voy a ponerla por acá y nuevamente hago la presión. Recordemos que tiene que ser el lado sobre el cual dibujamos para que quede la imagen. Aquí no está tan bien. Entonces reteñimos un poco más para asegurar que la imagen salga. Ahí ya. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto que es nuestro patrón y es nuestra guía, vamos a empezar a preparar el cobalto. Entonces tenemos acá 2 tarritos, el tercero también acá. Y voy a agregar en un primero apenas un poquito de óxido de cobalto. Con un poco de agua, ya ahí me va a funcionar. En el segundo voy a agregar 2 veces esa cantidad. El óxido de cobalto se puede conseguir en algunos químicos especializados que hay digamos, como de herramientas y cosas en cerámica. Y es uno de los óxidos más costosos que encontramos en la cerámica porque efectivamente no es tan fácil de conseguir. Listo. Y ya vamos a empezar a trabajar con los pinceles. Ahí podemos empezar a trabajar con pinceles más delgados, más gruesos. Y la idea es tener uno por cada color. Entonces, si se dan cuenta, el color inicialmente parece que fuera negro, pero ya cuando se quema va a dar el color azul cobalto. Entonces recordemos que el dibujo abajo es apenas una guía. Siempre podemos como transformar y cambiar lo que estamos dibujando. Y también va a depender mucho del pincel que tengamos, ¿no? A mí me gusta trabajar con pinceles circulares que tengan una punta, preferiblemente los que sean chinos, que van a ser pinceles que van a permitir como manejar la gota y son mucho más sencillos de trabajar. Entonces ahora voy a coger otro pincel un poco más delgado para seguir trabajando en esta parte de acá. Bueno, aquí como ven ya avancé bastante en la parte del dibujo, teniendo en cuenta digamos, las bases que eran estas
dibujos pequeños, empecé a avanzar un poco en las plantas, haciendo como un árbol o una serie de hojas en esta zona de acá, y aquí terminé toda la parte del óxido, haciendo pedazos donde había más cantidad de óxido y menos cantidad de óxido de cobalto. Como vemos, aquí está mucho más fuerte el color, más negro, y aquí está un poco más gris. Es importante, si queremos generar como este tipo de colores y diferentes saturaciones, de colores azules claros y azules oscuros, que hagamos con un poco más de agua, como acá, y con menos agua, como esta de acá, que está bien saturado. Ahora vamos a continuar con otra técnica de decoración, que va a ser la técnica de decoración de reserva, y que lo que ustedes van a hacer es diseñar algún patrón sobre una hoja y recortar con el X-Acto o con un bisturí, y eso lo que van a poder hacer es ponerlo directamente sobre la pieza, y ahí lo que van a hacer es con engobe. En este caso tengo engobe aquí preparado, es un engobe azul negro que está hecho a base de óxido de cobalto, que es el mismo que tenemos acá con el que hemos dibujado, y óxido de manganeso en un porcentaje del 2% de óxido de cobalto y un 5% de óxido de manganeso, con un poco de arcilla. Esa es la mezcla que vamos a utilizar para el día de hoy en esta parte. Entonces lo que voy a hacer es coger un poco de engobe. Recordemos que el engobe debe ser ni muy líquido ni muy espeso, debe poderse aplicar con pincel, y lo que voy a hacer es, teniendo acá, vamos a empezar a cubrir estas zonas. Es importante hacerlo de esta forma si queremos evitar que se nos vaya a manchar mucho por el otro lado. También ustedes lo que hacen, pueden hacerlo teniendo en cuenta esos individuales para las tortas. También pueden tomar uno de esta está inspirado en ese, pero tiene un diseño diferente que quise elaborar. Y también es importante que, si pueden, este papel con el que hacen estas fisuras para hacer este modelo de reserva, sea un papel más o menos grueso para que lo puedan volver a utilizar. Entonces ya después ustedes pueden agregar cuantas capas quieran de las diferentes decoraciones, pueden agregar de diferentes colores de engobe que ustedes mismos preparan o que puedan conseguir. Entonces, como vieron, el engobe simplemente es una arcilla que va a tener un color, ya sea un color que se lo damos a través de un óxido o un color que se lo damos a través de un colorante, que también uno los puede conseguir en el mercado, y ya nos va a dar una gama infinita de colores porque podemos empezar a mezclarlos como queramos. Entonces aquí terminamos con cuidado, siempre tratar de que no se nos mueva el papel y de hacer golpecitos para evitar que se nos manche. Si hacemos este movimiento, va a empezar a arrastrar el engobe por debajo y se nos va a quedar una mancha muy grande. Esperemos que no se nos haya manchado, pero sí es importante hacer este movimiento para evitarlo. Una vez terminen, con cuidado, van a esperar un poquito y con cuidado van a quitar. Y si se dan cuenta, nos va a dar este patrón. Donde queda manchado, ustedes siempre pueden retocarlo. Lo retocan como con algún palito, pueden quitar muy suavemente, tienen que hacerlo muy suave para que no quiten el engobe de porcelana que ya aplicamos, o también ustedes, si quieren, pueden hacerlo más fuerte para que se vea el color de la arcilla que están utilizando por debajo. Entonces yo puedo decidir en dónde quiero retocar, o si lo quiero dejar así, puedo también decidirlo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es quitándolo con esta herramienta, que es una herramienta de dentistería, que creo que se le llama cucharita, y como ven tiene como una cucharita pequeña en 2 tamaños, y esto me permite que se arrastre la cantidad de arcilla y que no se quede pegada, porque a veces pasa cuando utilizamos otro tipo de herramientas y no lo utilizamos también en el ángulo de 45 grados, que es como lo estoy utilizando ahora, se queda todo pegado sobre la superficie y después es difícil quitarlo. Entonces ahí podemos trabajarle tanto como queramos. Listo, voy a dejarlo por ahora así, ya lo trabajaré un poco más, y ya para finalizar voy a hacer el último tipo de decoración, que va a ser en tenía también el de positivo,
pero voy a trabajar únicamente con el negativo para que me quede la línea, porque si no, pues no hay espacio y quedaría muy saturado. Entonces voy a trabajar únicamente con este negativo, que es un dibujo que lo paso en el computador al negativo, o sea, lo que está en negro va a quedar en blanco, y este lo va a trabajar utilizando un poco lo mismo que con el óxido de cobalto, un colorante, ¿sí? Con un poco de agua únicamente, y esto lo voy a pasar sobre la superficie. Importante que esta fotocopia sea láser para que quede sellado el poro del papel y solamente absorba en la parte que está, digamos, como descubierta, la de algodón. Entonces, si vemos, al pasarlo, va a ir quedando únicamente en donde está el papel, digamos, como expuesto, y donde está la parte del láser, pues no me va a quedar pegado. Entonces aquí voy pasándolo con cuidado, no presionarlo muy fuertemente. Estamos apenas como casi que acariciando sutilmente el papel, y vamos a hacer lo mismo con esta parte de abajo. Y una vez lo tengamos así, vamos a esperar a que se seque. Si alcanzan a darse cuenta, hay unas zonas en las que ya no están brillantes, como esta zona de acá y la parte de acá, y ahí es donde vamos a, esperando que quede todo mate, vamos a esperar un poco y ahí sí lo vamos a poner sobre la superficie. Una vez ya mate, digamos que se ha secado y no está tan brillante, vamos a colocarla sobre la superficie. Yo aquí dejé ese espacio para el pajarito, y vamos a presionarlo contra la placa. Entonces, si alcanzan a ver, ya empezamos a ver que se está transfiriendo la imagen. En donde está la línea, ahí se ve que empieza a aparecer el pájaro. Vamos haciendo nuevamente otra vez como lo hicimos con el papel calcante, con la uña suave. Vamos a verificar cómo está la imagen. Si ven, ahí ya se está pasando. Vamos a hacerle un poco más de presión, tratar de que mantengamos, no movamos la hoja porque si no nos va a quedar como borroso. Mantenerla fija, haciendo presión. Ya lo que es muy importante y que nos va a ayudar a pegar la imagen es el engobe. El engobe de porcelana que tiene abajo es el que se adhiere al pigmento y va a quedar pegado la imagen. Es muy importante tener el engobe abajo para que haga ese efecto. Y aquí vamos a ver. Falta un poco más acá abajo. Y aquí vamos a ver ya el pájaro. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, toda la cantidad del colorante que teníamos acá, o el óxido que utilizamos, se ha adicionado a esta zona y ya tenemos nuestra decoración. Esto podemos hacerlo con todas las imágenes que queramos, tanto en positivo como en negativo. Aquí decidí hacerlo en negativo porque ya la placa está bastante llena, y ya con esta técnica ustedes también pueden empezar a decorar todas las cosas que ya dentro del museo y el MUSA ha preparado para ustedes y han elaborado. Son técnicas de decoración que se pueden aplicar sobre cualquier tipo de pieza que ustedes hagan. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, aquí tenemos entonces este tipo de pieza que ya vimos cómo se hacía desde la placa, la mezcla de las pastas cerámicas, cómo hacíamos también la aplicación de estas texturas y posteriormente la aplicación de los engobes y la decoración con óxido de cobalto y con otros engobes de manganeso y cobalto. Entonces, como les decía, este tipo de aplicación lo pueden hacer en cualquiera de sus piezas, la transferencia de imágenes también, el apoyo con el papel calcante de micropunta les va a ser muy útil para hacer algunos dibujos que crean y consideren que son un poco más complejos. Y esto, digamos, pueden ya dejarlo secar. Normalmente este tipo de placas, las placas hay que dejarlas secar supremamente lento porque tienden a pandearse, entonces es importante dejar algunos pesos encima, y el tiempo de secado, sobre todo esta pieza, digamos, tan grande, se demorará entre 1 semana y 2 semanas. Entre más tiempo la dejemos, mejor, porque estaremos, digamos, acelerando menos el proceso de secado, que va a ser uno de los más importantes. Y una vez ya quemada la pieza, después de esas 2 semanas, o si queremos hasta 1 mes, esperando que se seque, vamos a poder adquirir los colores que vimos anteriormente,
que van a ser estos colores de los óxidos de cobalto y adicionalmente otros colores que son los de los engobes y los de los colorantes que habíamos decidido utilizar. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.